Oh musulmanes, sabed que nuestro imperio está en guerra con los enemigos mortales del Islam, los gobiernos de Rusia, Gran Bretaña y Francia. El comandante de los fieles os llama a la yihad. Se convoca la yihad, la guerra santa. Alemania esperaba que su nuevo aliado, Turquía, hiciera lo que se le mandara, y los aliados creían que sería fácil de dominar. Pero la guerra en Oriente Medio siguió su propio e incontrolable curso. Primera Guerra Mundial. En el nombre de Alá. El Kaiser había estado cultivando al Imperio Otomano mucho antes de que empezara la guerra. Llevaba un fez en las visitas de Estado. Le apodaban Haji Wilhelm y corría el rumor de que se había convertido a la fe islámica y había realizado el peregrinaje a la Meca. Los 300 millones de musulmanes esparcidos por todo el mundo pueden estar seguros de que el emperador alemán es, y siempre lo será, su amigo. Parte del interés de Alemania por la Turquía otomana se debía al hecho de compartir un enemigo común, Rusia. La situación de Turquía, controlando el estrecho de los Dardanelos, le daba el poder de encerrar a Rusia en el Mar Negro. Y Turquía compartía una volátil frontera con Rusia en el Cáucaso. Rusia es el ancestral enemigo del Imperio Otomano y su gran deseo es la posesión de Constantinopla. En otros tiempos, el Imperio Otomano se extendía desde la península arábiga hasta las puertas de Viena, pero había perdido un tercio de su territorio en una sucesión de desastrosas guerras. El Imperio Otomano era el enfermo de Europa, arruinado y al borde del colapso. Las grandes potencias nos tienen cogidos por el cuello. El gobierno no puede pagar los salarios mensuales. Todos los servicios públicos están bajo el control del privilegiado capital extranjero. Sería muy fácil que un patriota se volviera loco. Pero un grupo de reformistas nacionalistas planeaban cortar de raíz la putrefacción, los jóvenes turcos. En 1909 reemplazaron al sultán por su hermano, un títere, y empezaron un programa de modernización. Buscaban un aliado para mantener alejados a los depredadores y financiar el futuro. El ambicioso ministro de la guerra favorecía a Alemania. Con tan solo 32 años, Enver Pasha había ido escalando posiciones casándose con una sobrina del sultán y vivía rodeado de lujos en Constantinopla, también conocida como Estambul. Enver Pasha había sido agregado militar en Berlín. Los alemanes tenían el poder que necesitaba su país. Vi un desfile de 33.000 soldados alemanes. Era tan excelente que se me hacía la boca agua. La razón de que me guste Alemania no es sentimental, sino porque no es un peligro para mi querido país. Al contrario, los intereses de nuestros dos países van de la mano. Helmut von Moltke, jefe del Estado Mayor Conjunto alemán, descartó a Turquía como posible aliado. Turquía no tiene ningún valor militar. Si Turquía fue descrita antes como un enfermo, ahora debe serlo como un moribundo. El extravagante barón Max von Oppenheim obligó al Kaiser a considerarlo. Oppenheim, arqueólogo y oficial consular, pasaba por ser un experto en asuntos islámicos. También era un agente alemán. Abogaba por una guerra santa para acabar con el Imperio Británico. Cuando los turcos invadan Egipto y la India arda con las llamas de la revuelta, solo entonces Inglaterra se tambaleará.
ya que Inglaterra es más vulnerable en sus colonias. Al estallar la guerra, el Kaiser llegó a considerar la yihad como una forma de fomentar la revolución entre los millones de musulmanes bajo el dominio británico. Nuestros cónsules y agentes en Turquía y en la India deben llevar al mundo musulmán a la sublevación, ya que si nosotros vamos a morir desangrados, por lo menos Inglaterra debe perder la India. El Imperio Otomano había encontrado su aliado, Alemania. Enver prescindió del gabinete turco y el 2 de agosto de 1914 firmó una alianza secreta mientras públicamente afirmaba su neutralidad. Constantinopla se convirtió en el punto de partida de la subversión para desestabilizar el este. La embajada alemana se convirtió en la colmena de los espías de Oppenheim. Llegó un grupo procedente de Berlín fingiendo ser un circo ambulante. Corría el rumor de que el emir de Afganistán contaba con 50.000 musulmanes dispuestos a invadir la India. El circo salió de Constantinopla en dirección a Afganistán si tenían la suerte de encontrarlo. Uno de los turcos de la misión era Hüseyin Rauf. ¿Qué sabemos de Afganistán aparte de su nombre? Ni siquiera puedo visualizarlo en un mapa. No sé cómo llegar. ¿Tengo que ir vía Norteamérica? La ironía era que ni Enver Pasha ni los jóvenes turcos eran creyentes fanáticos. Estaban de acuerdo con la idea de la yihad de Alemania por mero oportunismo. Lo que realmente quería Enver era unir a los pueblos turcos del este creando un nuevo imperio. Enver contaba con un ejército de 800.000 hombres, principalmente de Anatolia, pero también árabes, macedonios y kurdos. Se consideraba que solo era una vieja gloria, pero Enver lo había reformado. Alemania los había entrenado. Se ha observado un considerable progreso en la eficacia del ejército otomano. Las fuerzas turcas deben ser consideradas seriamente como un factor a tener en cuenta. Pero Turquía aún no se había declarado públicamente aliada de Alemania. Y su gabinete estaba dividido en cuanto a participar en la lucha. Pero Turquía necesita dinero desesperadamente. Por ello, los alemanes decidieron endulzar el trato, forzando la mano de los turcos. 2 cruceros alemanes, el Geben y el Breslau, habían sido perseguidos por el Mediterráneo por la Marina Real. El 11 de agosto de 1914, convenientemente buscaron refugio en Constantinopla. La presencia de 2 cruceros alemanes anclados orgullosamente en el Cuerno de Oro socavó las pretensiones turcas de neutralidad. Así que se encogieron de hombros y le dijeron al mundo que habían comprado los navíos. A los marinos alemanes les obligaron a llevar el fez. En Constantinopla solo se hablaba de esos disfraces. El Geben navegó por el Bósforo, se detuvo frente a la embajada rusa y oficiales y hombres solemnemente se quitaron el fez y se pusieron las gorras alemanas. La banda interpretó Deutschland über alles. Tras pasar 1 o 2 horas cantándole al embajador ruso, se volvieron a poner el fez, levaron anclas, dejando en los oídos de los diplomáticos rusos los últimos compases de las canciones de guerra alemanas. La flota turca, encabezada por el Geben y el Breslau, salió del Bósforo.
El 29 de octubre de 1914 atacaron varios puertos rusos. Enver Pasha ordenó minar la puerta del Mar Negro. Los alemanes pagaron 5 millones de libras esterlinas en oro para asegurar así la alianza de Turquía. Turquía había entrado en la Primera Guerra Mundial imponiendo sus propios términos y calendario. Los musulmanes persas amenazan con causar problemas. Un viento seco sopla por el este y la reseca maleza solo espera la chispa. Y el viento sopla en dirección a la frontera india. Palabras de ficción del novelista John Bushan, pero basadas en el temor real a una guerra santa islámica. A finales de 1914, Enver miraba al este. Tenía grandes ideas, tanto para la yihad como para unificar a los pueblos turcos. Más allá de las fronteras hay hermanos que esperan ser liberados y pedazos de la madre patria que deben ser redimidos. Casi 40 años antes, Rusia había robado una zona del este de Turquía junto a su frontera caucásica. Enver quería desesperadamente echar a los rusos de tierra turca. Pero era una zona en la que abundaban las fricciones étnicas. Rusos, turcos, georgianos, kurdos y en ambos lados de la frontera, armenios cristianos. Las lealtades en el Cáucaso eran difíciles de adivinar y de garantizar. Aquí, en noviembre de 1914, en el castillo de Erzurum, alentado por los alemanes, Enver Pasha tomó una decisión clave. A pesar de que se estaba acercando el invierno, lanzó su ejército contra los rusos. Ahora jugaba la carta del Islam. 300 millones de musulmanes están sufriendo bajo sus cadenas y todos nuestros antiguos compatriotas están rezando por nuestra victoria y éxito. Feliz es aquel que cae por la religión y la madre patria. Adelante, siempre adelante, por la victoria, la fama, el martirio y el paraíso. En diciembre de 1914, el 9º cuerpo del ejército turco marchó por los altos pasos de las montañas Tangalau Akbar. El objetivo era caer sobre la ciudad de Sarikamish y rodear a los rusos. Al principio los rusos se asustaron y se retiraron. La arriesgada jugada de Enver casi le da resultado. Pero entonces descendió la temperatura y los turcos avanzaban penosamente en unas condiciones cada vez peores. Enver intentó darles ánimos. Veo que no tenéis zapatos ni abrigos apropiados, pero el enemigo os teme. Los alemanes se quejaron de nuestra lentitud, pero la nieve era muy profunda. Los soldados se perdían por la noche, algunos intentaban encender fuegos, pero muchos se quedaban dormidos para no volver a despertar. Por la mañana vimos que la mitad de la división había muerto por congelación. Las temperaturas y el terreno mataron a 25.000 turcos antes de entrar en contacto con los rusos. Los soldados estaban aterrorizados al ver los cadáveres congelados y empezaron a desertar. Intentábamos disparar contra las tropas rusas, pero los mecanismos de las armas se habían congelado. Temblábamos al recordar lo que habíamos sufrido durante esos largos y mortales días. La visión era estremecedora. El deprimente sonido de los bueyes tirando de las carretas, los cadáveres con la boca abierta, la mirada fija, tirados en el codicioso estómago de la tierra.
En las montañas de Tangalau Akbar, los hombres seguían orando por los muertos de Sarikamish. En 1919, Imdad Demir ayudó a enterrar los huesos. La gran ofensiva de Enver terminó en catástrofe. Antes de abandonar el frente, se dirigió a sus soldados. Amigos míos, durante casi un mes he visto con mis propios ojos cómo habéis atacado al enemigo. A pesar de la dureza del tiempo y toda clase de privaciones, habéis quebrantado su resistencia. El sultán y la nación entera os felicitan. Voy a regresar a Estambul. Rezo para que tengáis más victorias y no permitáis que el enemigo vuelva a levantar la cabeza. Os confío al cuidado de Alá. Ahora empezó la búsqueda de los chivos expiatorios. Enver no se culpó a sí mismo por la derrota, sino a los armenios turcos que servían bajo los rusos en el Cáucaso. La tensión entre los turcos y su población armenia no era nada nuevo, pero ahora Turquía temía que los armenios lucharan por su independencia. De todos los países, los armenios se apresuran a alistarse en el glorioso ejército ruso. Que los pueblos que siguen bajo el yugo turco consigan la libertad. Que el pueblo armenio de Turquía, que ha sufrido por la fe de Cristo, reciba la resurrección de una nueva vida en libertad bajo la protección de Rusia. Los rusos estaban avanzando y los turcos se retiraban por zonas armenias. La resistencia armenia local era más imaginaria que real. Los turcos respondieron con un desproporcionado ataque preventivo. Mehmet Talat, ministro del Interior turco, aprobó el siguiente decreto el 26 de mayo de 1915. Debido a que algunos de los armenios que viven cerca de las zonas de guerra han atacado a las fuerzas militares y a la población inocente, se han tomado ciertas medidas. Entre ellas, la deportación de los armenios. El embajador alemán en Turquía, el barón von Wagenheim, advirtió a Berlín del inminente desastre. Tal deportación masiva a un destino a cientos de kilómetros, sin los suficientes medios de transporte, por zonas que no ofrecen alojamiento ni alimentos y donde abundan las epidemias como el tifus, costarán muchas vidas, especialmente entre las mujeres y los niños. La ciudad de Harput, punto de tránsito clave en el obligado éxodo de los armenios. Miles pasaron por aquí para exiliarse en Siria, entonces parte del Imperio Otomano. Daisy Atkinson, misionera norteamericana, vio imágenes terribles en Harput. Miles se apiñaban, la mayoría mujeres y niños, enfermos por todas partes. Esta gente llevaba caminando 6 semanas. No saben a dónde tienen que ir. Le han atacado, robado y matado. Armin T. Wegner, un oficial médico alemán destinado en Turquía, fotografió la tragedia de los armenios. Y el cónsul norteamericano informó a su embajador. Tengo que informar de una de las mayores tragedias de la historia. Se descubrió un movimiento revolucionario de algunos de los armenios y se tomaron severas medidas para abortarlo. No se hizo ninguna distinción entre los que eran inocentes y los sospechosos de participar en el movimiento. Los armenios marcharon por estas montañas.
Incluso aquellos que sobrevivieron al viaje no estuvieron seguros al llegar a Siria, tal como informó un diplomático alemán estacionado en Alepo. De las 2.000 o 3.000 campesinas de la meseta armenia que llegaron aquí en buen estado de salud, solo quedan 40 o 50 esqueletos. Las más guapas fueron víctimas de la lujuria de sus carceleros. Las más feas sucumbieron a los golpes, al hambre y a la sed. Todos los días salen de Alepo más de 100 cadáveres. En total se calcula que murieron unos 800.000 armenios. Si fue un genocidio ordenado por el gobierno, aún sigue siendo tema de furiosos debates. Los turcos negaron la acusación, diciendo que los armenios murieron de frío, hambre y por acciones de oficiales incontrolados. En junio de 1916, Mehmet Talat, el ministro del Interior que había dado la orden de deportación, comentó en un periódico el papel de Turquía en el desastre. La expulsión de los armenios se había convertido en una necesidad militar, pero por desgracia y por culpa de oficiales incontrolados, se cometieron graves excesos al cumplir con dicha orden. En ese momento el ministro hizo una pausa y se tapó los ojos con la mano, como si quisiera evitar contemplar la terrible imagen, para luego proseguir. No somos salvajes, pero la seguridad de Turquía debe predominar sobre cualquier otra consideración. El 3 de enero de 1915, el zar ruso, aterrorizado por el avance turco por Sarikamish, urgió a los aliados para que atacaran Turquía. Los británicos se mostraron de acuerdo. Esta es una de las más grandes campañas de la historia. Piensen en lo que representa Constantinopla para Oriente. Es más que Londres, París y Berlín, todo en uno para Occidente. Piensen en lo que significaría su caída. Esta era una batalla que podría cambiar el curso de la guerra. Podría cortar la ruta de Alemania al este, abrir los Balcanes y Rusia vía el Mar Negro. Pero antes la Marina tendría que abrirse paso por el estrecho de los Dardanelos. Los franceses insistieron en participar, ya que no querían que los británicos dominaran el Mediterráneo. El 18 de marzo de 1915, una flota conjunta franco-británica atacó los Dardanelos. El buque insignia fue alcanzado por un gran número de proyectiles de grueso calibre, fue alcanzada la torreta y murieron todos sus servidores. Las llamas no perdonaban nada. Nuestros jóvenes que unos minutos antes estaban tan alertas y mostraban tanto valor, solo eran esqueletos que yacían sobre la cubierta, ennegrecidos, carbonizados. Los cañones turcos sobrevivieron al bombardeo naval. Los buques aliados eran un blanco fácil. Le dije al comandante de la batería, Rifat Bey, que aumentara la potencia de fuego. Me dijo, los proyectiles estallan en la cubierta de los buques enemigos, han sufrido cuantiosos daños. El acorazado francés Bouvet colisionó con una mina. Ese día fueron hundidos 3 acorazados, 3 inutilizados y 4 sufrieron serios daños. Los aliados perdieron más de 700 hombres. Fue una extraordinaria victoria para el Imperio Otomano. Los aliados volvieron a intentarlo. Esta vez la Armada apoyaría un desembarco anfibio de tropas. Los cuerpos de ejército australianos y neozelandeses, conocidos como Anzacs, se unieron a los soldados franceses y británicos. Contrariamente al mito que se creería más tarde, los Anzacs no eran hombres rudos y duros del interior. En su mayoría eran gente de la ciudad, muchos de ellos la primera generación de emigrantes británicos que luchaban por la madre patria. Turcos como Behzad Kerim sabían que esta sería una lucha por la supervivencia de su país. Me sacrificaré por mi fe, mi país, mi querido Estambul. Aplastaré las sucias y odiosas manos que intenten amenazar la felicidad de mi anciano padre, la vida de mi inocente hijo o el honor de mi querida esposa. Seré tan insensible como un inglés. Te saludo, oh niña de mis ojos, Estambul.
Los que están a punto de morir se despiden de ti. El 25 de abril de 1915, 700.000 tropas aliadas desembarcaron en la península de Gelibolu o Galípoli. Una película rodada en la posguerra reconstruye la batalla. El soldado Robert Atkinson fue testigo de la que por entonces era la mayor invasión transportada por mar jamás vista. Tropas en pequeñas lanchas remolcadas hasta la costa efectuaron el desembarco. El terrible bombardeo, el espantoso ruido rebotando en los acantilados sorprendió a los turcos. Un apoyo espléndido de la armada. Una escena imponente. Mi primera experiencia de una batalla. Los Anzacs desembarcaron en el lugar equivocado. 8.000 hombres llegaron con grandes dificultades a la costa, a una estrecha franja de arena cercada por altas colinas. Los hombres lo bautizaron como la Ensenada Anzac. Los turcos nos recibieron con metralla barriendo el mar, aunque alcanzó a muy pocos de nosotros. No parecía que hubiera una gran organización en la costa. De hecho, era pura desorganización. Al intentar salir de la Ensenada Anzac, aumentaron brutalmente las bajas. William Malone, neozelandés, culpó a la estupidez y a la incompetencia de los oficiales australianos. El general Brown no tenía una posición defensiva ni un plan, solo la asesina idea de lanzar a las tropas de la garganta de la cresta hasta el interior del bosque. Fue en estas colinas turcas donde se forjaron las identidades australiana y neozelandesa. Estábamos cantando "Esta parte del mundo nos pertenece", y hubo grandes vítores cuando trepamos por una colina tan empinada en algunas partes que solo podíamos subirla gateando. Saltamos por encima de una ametralladora y los hombres caían a mi alrededor. Era una locura salvaje, emocionante. Los Anzacs lo hubieran tenido más fácil de haberlo dejado en manos del general alemán Liman von Sanders. Él comandaba las tropas que se encontraban a unos 15 kilómetros para un ataque que nunca tuvo lugar. Pero un oficial turco de 34 años, Mustafa Kemal, trepó hasta la cresta de Chanak Bayir y vio que las tropas Anzac se estaban aproximando mientras sus hombres huían. ¿Por qué huís?, les pregunté. El enemigo, señor, contestaron. No debéis huir del enemigo. Nos hemos quedado sin munición, replicaron. Les ordené que calaran la bayoneta y se agacharan. Cuando lo hicieron, el enemigo hizo lo mismo. Habíamos ganado tiempo. Mustafa Kemal dio una orden muy severa. No os ordeno que ataquéis. Os ordeno que muráis. Cuando nosotros hayamos muerto, otras unidades y comandantes ocuparán nuestro lugar. Le envió una dura carta a Enver Pasha, maldiciendo a sus aliados alemanes. Liman von Sanders no conocía ni nuestro ejército ni nuestro país, y no tuvo tiempo para estudiar la situación. Les recomiendo que no confíen en la capacidad mental de los alemanes comandados por von Sanders, ya que ni su corazón ni su alma están centrados como los nuestros en la defensa de nuestro país. Los turcos frenaron el avance de los Anzacs en la Ensenada. Galípoli hizo de Mustafa Kemal un héroe. 8 años más tarde se convertiría en el líder de su país, ganándose el apodo de Ataturk, padre de los turcos. El desembarco británico en la playa V fue muy mal. El plan consistía en que el barco River Clyde se acercara a la playa con la bodega no llena de carbón, sino de hombres. Pero encalló antes de llegar, exponiendo a los británicos a un fuego arrollador por parte de los turcos. Los comandantes enemigos enviaban a sus hombres por las rampas. Pero no podían escapar a las balas turcas. Nuestro fuego era muy eficaz.
aniquilando al enemigo en el mar. La playa V estaba llena de cadáveres de enemigos como si fueran bancos de peces. El color del mar cambió debido a la sangre derramada. Los otros desembarcos fueron según lo previsto, pero el éxito inicial no fue explotado inmediatamente. La campaña aliada, bajo el mando del general Sir Ian Hamilton, fue un fracaso debido a la falta de coordinación. Al igual que en el frente occidental, ambos bandos se prepararon para una amarga guerra de trincheras. Aquí, un cámara australiano vuelve para ayudar a su ayudante sometido al fuego enemigo. El oficial francés Jean Giraudoux observó cómo la guerra era cada vez más brutal. Los australianos masacraron a los turcos. Un australiano me dijo que los turcos eran su enemigo nacional. En Galípoli las condiciones eran terribles. Calor intenso, un frío penetrante, muy poca agua. El comandante Burge escribió a su madre: Respetable señora, sentado sin ningún miedo a unos 200 metros de 2 millones de turcos sedientos de sangre, cojo la pluma. He olvidado decir que estoy en una trinchera de unos 2 metros. Hace mucho calor y yo tengo sed. Lo único que podemos beber es el agua procedente de un pozo asqueroso y sabe como si dentro hubiera una mula muerta. Sin embargo, nos dan pastillas purificadoras que son muy buenas y que hacen que el agua sepa como si hubiera 2 mulas muertas. A mi esposa de ilustre cuna, Ayesha, de tu marido Mustafa Mahomet, capitán del 13 de Infantería turco. Ayesha, mi estrella de la mañana, le ruego a Dios que ponga fin a todo esto. Veo nuestra preciosa Constantinopla en ruinas y las casas arrasadas. Estos ingleses son muy porfiados y no tienen miedo a la muerte. Son muy crueles. Por la noche nos observan como lobos y de día se lanzan sobre nosotros como diablos. ¿Por qué entramos en esta malvada guerra? Ayesha, debo dejarte porque el sol se está ocultando y debo dedicarme a mis tareas. Dios te bendiga, Ayesha. Desearía estar en casa para darte todo mi cariño. Pero Ayesha no recibió la carta de Mustafa. Un soldado británico la encontró en su cadáver. Los turcos perdieron 10.000 hombres en una tarde. Cuando la primavera dio paso al verano, el hedor de los muertos se hizo insoportable. Se acordó una tregua para enterrar a los muertos. Muchos soldados turcos eran analfabetos. Sus experiencias se reflejaban en sus canciones. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Oh, geçtim eyvah.
La enfermedad se convirtió en una de las causas principales de muerte, especialmente el tifus y la disentería. Mi viejo amigo era tan listo y honrado como un soldado de la Guardia Real. Después de verle durante 10 días arrastrándose con el culo colgando, intentamos bajarle hasta las letrinas. No sé lo que pasó, pero fue rodando hasta una trinchera de unos 30 centímetros. No podíamos sacarle, nos faltaba fuerza. Se había ahogado en sus propios excrementos. La moral de los aliados se había quebrantado, como admitía el teniente coronel Faretín al escribirle a su padre. La moral de sus tropas es tan baja que no puede describirse. Una de estas noches, esos tipos tendrán que embarcar a sus tropas y evacuarlas. El 20 de diciembre de 1915, eso es justo lo que hicieron. El oficial turco İzzettin Bey fue despertado por el oficial de guardia a las 3 de la madrugada. Habían visto muchas fragatas y transportes militares y creían que era una nueva invasión. Pero al contrario, los británicos estaban huyendo. Su situación era insostenible. Lo que había ocurrido era la victoria y la voluntad de Alá. Las tropas turcas entraron en las abandonadas trincheras aliadas. No dispararon contra los aliados que se retiraban, solo se sentían felices de verles partir. Tras 9 terribles meses, las colinas de Galípoli quedaron en silencio. Ambos bandos habían sufrido cerca de 250.000 de bajas. Pero para los turcos era una victoria. Cuando por fin se retiró el enemigo, Constantinopla apareció adornada de un extremo a otro. Por la noche, los minaretes se iluminaban con candiles. Todo el mundo estaba feliz. En las pálidas caras se dibujaba una sonrisa. Constantinopla volvía a la vida. Los alemanes seguían intentando provocar una guerra sagrada, la yihad, en Oriente Medio. En las mezquitas se pronuncian incendiarios discursos contra los ingleses. La emoción de la población va en aumento. 60.000 jinetes afganos están preparados para partir. Los agentes alemanes que se habían infiltrado en el Imperio Otomano como un circo ambulante ahora cruzaban Persia disfrazados de miembros de una tribu. El 19 de agosto de 1915 evitaron a las patrullas rusas y entraron en Afganistán. Su misión: organizar un ejército musulmán contra los británicos e invadir la India. El equipo llevaba 9 meses viajando y había dedicado la mayor parte del tiempo discutiendo qué camino seguir y quién estaba al mando. La respuesta a eso fue el espía alemán Oskar von Niedermayer. Luego, Enver Pasha cambió de idea. Los alemanes, al fomentar la revuelta de los países contra sus amos rusos y británicos, estaban alentando ideas independentistas. Esto contrastaba con la visión de Enver de unir a todos los musulmanes en un imperio turco. Enver retiró a los turcos de la misión de Niedermayer, dejando solos a los alemanes. Cuando por fin llegaron a Kabul, el emir de Afganistán los hizo esperar otros 2 meses antes de recibirles. Su excelencia enumeró las razones por las que no podía recibirnos antes. Por supuesto, no tenían nada que ver con la política. Nos comparó con comerciantes, con muchos productos entre los cuales podía elegir lo que le apetecía y consideraba necesario. Para él, todo parecía ser una transacción comercial. El emir utilizó a los alemanes contra los británicos. Estaban en juego grandes riquezas, incluyendo la independencia de su país. Le pidió a Niedermayer 10 millones de libras esterlinas y 100.000 fusiles y cañones. Mientras el grupo de Niedermayer esperaba a que el emir decidiera si iba a invadir la India, andaban a tontas y a locas ofendiendo la sensibilidad de los musulmanes. Para disfrutar del licor prohibido,
Los soldados destilaban secretamente schnapps. El primer borracho, algo nunca visto antes en Afganistán, ya que era una blasfemia religiosa, provocó la ira del público. El emir llevaba mucho tiempo cobrando de los británicos y ahora subieron el soborno para mantener a Afganistán de su lado. Corría el rumor de la llegada de transportes con grandes cantidades de dinero procedentes de la India. Llegamos a la conclusión de que cuanto más se acercara dicha caravana, más fría sería nuestra relación con el emir. Niedermayer y los alemanes por fin se dieron cuenta de que eran meros peones en el juego del emir y abandonaron la operación. La yihad no estaba incendiando Oriente, pero seguía teniendo el poder de petrificar a los británicos. Y Enver no tenía intención de frenar sus planes expansionistas. Envió a Colmar von der Goltz, un distinguido mariscal de campo alemán, para tomar el mando en Irak y llevar la guerra a través de Persia hasta la India. Von der Goltz, de 72 años, se mantuvo en contacto con su familia. Nunca habría imaginado que a mi edad el destino me llevaría tan lejos y que seguiría los pasos de Alejandro Magno por países que alimentaban nuestra imaginación de jóvenes. Gran Bretaña decidió que en Oriente Medio era necesario hacer una demostración de fuerza para convencer a los árabes de que allí los amos eran los británicos, no los alemanes ni los turcos. La captura de Bagdad crearía una gran impresión en Oriente Medio, especialmente en Persia, Afganistán y en nuestra propia frontera, y contrarrestaría la impresión negativa creada por el deseo de éxito en los Dardanelos. En mayo de 1915, una división británica, bajo el mando del mayor general Sir Charles Townsend, avanzaba por el Tigris en Irak, entonces parte del Imperio Otomano. A poco más de 35 kilómetros de Bagdad, se vieron frenados por el sexto ejército turco. Los británicos se retiraron a Kut, una ciudad en un recodo del Tigris. Los turcos la rodearon y los británicos se prepararon para el asedio. El comandante Dunn, que trazó este mapa, escribió a su casa el día de Navidad. Hoy hemos disfrutado de un almuerzo exquisito. Cordero, sopa de verduras, salmón con mayonesa, pollo, pato asado y guisantes verdes, huevos italianos, chocolate y, por supuesto, hemos brindado por nuestros seres queridos en casa. Los británicos se encontraron frente a Colmar von der Goltz, ahora al mando de las tropas turcas que les asediaban y que había tenido que posponer su conquista de la India. Desafortunadamente, los ingleses se han atrincherado bien y carecemos de los medios técnicos para echarlos. Si volveremos a vernos sanos y salvos, está en la mano de Dios. Townsend se sentía optimista ya que creía que serían rescatados en pocos días, pero en enero, escaseando la comida, su propia caballería tuvo que acudir a desgana a rescatarlos. Hará unas 3 semanas, el primer caballo cayó bajo el cuchillo del carnicero. Desde entonces los ha ido matando diariamente, unos 20 al día. Lo comemos en pastel de bistec y riñones, carne de caballo picado, croquetas de caballo, estofado de caballo, sopa de caballo, carne de caballo rellena, etc. Ad nauseam. Cientos de soldados británicos murieron intentando salvar la guarnición de Townsend. Esta mañana ha habido un fuerte ataque inglés. Entre las líneas de batalla, el campo está cubierto de cadáveres ingleses. Los refuerzos río abajo tampoco han conseguido pasar. El general Townsend nos ha enviado un comunicado. Los ojos de la India e Inglaterra están sobre nosotros y debemos caer como héroes. Lo cual no nos sirvió de mucho. Yo preferiría no ser un héroe en Kut y poder comer abundantemente. Los hombres mueren con más rapidez de hambre, escorbuto o neumonía. Los ingleses resisten mejor que las tropas indias que se niegan a comer carne de mula o de caballo.
El 24 de abril, durante los últimos y desesperados días del asedio, se hizo un valiente intento para enviar un barco con 270 toneladas de alimentos por el Tigris hasta Kut. Ali Ihsan era uno de los turcos que pasó un cable de un lado a otro del Tigris para atrapar el barco de provisiones. Confiscamos un barco inglés que contenía toda clase de alimentos suficientes para alimentar a 5.000 hombres durante 2 meses. Se llamaba Julenar, pero nosotros lo bautizamos como Kendigelen, el enviado de Dios. Townsend estaba tan desesperado que los británicos le hicieron una oferta al general turco Jalil Pasha por la libertad de la guarnición. El general Townsend me ofreció 1 millón de libras esterlinas por la liberación de las tropas inglesas. De haberme hecho la oferta en otras circunstancias, mi respuesta habría salido del cañón de mi fusil. Intentando mantener la calma, le contesté que la oferta me parecía una broma. Por fin, el 29 de abril de 1916, después de 146 días de asedio, Townsend se rindió. Una derrota aún más humillante que la de Galípoli. Todo ha terminado. Es una lástima. Nunca olvidaré la mañana de la rendición. Nos dedicamos a la melancólica tarea de la destrucción. Pobres artilleros. Algunos estaban llorando cuando saltaban por los aires los cañones que con tanto orgullo habían atendido. Los turcos entraron a mediodía y tomaron la posición. Junto a las aguas de Babilonia, nos sentamos a llorar. El mariscal de campo von der Goltz murió de tifus antes de la victoria turca en Kut. Pero estaba de acuerdo con algo que había escrito, una opinión extrañamente moderna y profética. Para mí, la actual guerra solo es el principio de un largo cambio histórico, el final del cual será la derrota de la posición mundial de Inglaterra. El sello del siglo XX tiene que ser la revolución de las razas de color contra el imperialismo colonial de Europa. La tarde después de la caída, turcos y árabes avanzaron por las estrechas calles de la ciudad hasta donde habíamos enterrado pocos días antes al querido mariscal de campo. El comandante turco quería informar de la caída de Kutel Amara al líder muerto, ya que suya era la victoria. Townsend fue enviado a un cómodo cautiverio en Constantinopla. Durante el asedio, 1.750 de sus soldados británicos e indios murieron, pero lo peor estaba por venir. 12.000 hombres marchaban por el desierto hacia Bagdad. Un gran porcentaje de los hombres estaban agotados y no podían avanzar 1 centímetro más. Estaban echados en el suelo, sufriendo de fiebre y disentería, y estaban cubiertos de pies a cabeza de suciedad y moscas. Al finalizar la guerra, más de 4.000 veteranos de Kut habían muerto en campos de prisioneros, víctimas de negligencias deliberadas por parte de Turquía y de Gran Bretaña. No volveremos nunca, muchachos. No volveremos nunca. El campamento es un aburrimiento, muchachos. Cada día es más aburrido. Cerrad las puertas de la tienda. Poned un letrero en la puerta. Estamos haciendo el petate para ir al Ridge. Y nunca volveremos. Nunca. Desde el principio, los aliados habían dado por perdido al Imperio Otomano, pero luego sufrieron grandes derrotas a sus manos. Los turcos llegarían al final de la guerra. No sería Alá ni los alemanes los que les obligaron a luchar hasta el final, sino la autodefensa y la ambición política. En el siguiente episodio de Primera Guerra Mundial, los gigantes Rusia y Alemania chocan en el frente oriental y millones se ven atrapados en medio. Una guerra sin piedad ni reglas.
extraordinaria victoria para el Imperio Otomano. Los aliados volvieron a intentarlo. Esta vez la Armada apoyaría un desembarco anfibio de tropas. Los cuerpos de ejército australianos y neozelandeses, conocidos como Anzacs, se unieron a los soldados franceses y británicos. Contrariamente al mito que se creería más tarde, los Anzacs no eran hombres rudos y duros del interior. En su mayoría eran gente de la ciudad, muchos de ellos la primera generación de emigrantes británicos que luchaban por la madre patria. Turcos como Behzad Kerim sabían que esta sería una lucha por la supervivencia de su país. Me sacrificaré por mi fe, mi país, mi querido Estambul. Aplastaré las sucias y odiosas manos que intenten amenazar la felicidad de mi anciano padre, la vida de mi inocente hijo o el honor de mi querida esposa. Seré tan insensible como un inglés. Te saludo, oh niña de mis ojos, Estambul. Los que están a punto de morir se despiden de ti. El 25 de abril de 1915, 700.000 tropas aliadas desembarcaron en la península de Gelibolu o Galípoli. Una película rodada en la posguerra reconstruye la batalla. El soldado Robert Atkinson fue testigo de la que por entonces era la mayor invasión transportada por mar jamás vista. Tropas en pequeñas lanchas remolcadas hasta la costa efectuaron el desembarco. El terrible bombardeo, el espantoso ruido rebotando en los acantilados sorprendió a los turcos. Un apoyo espléndido de la armada. Una escena imponente. Mi primera experiencia de una batalla. Los Anzacs desembarcaron en el lugar equivocado. 8.000 hombres llegaron con grandes dificultades a la costa, a una estrecha franja de arena cercada por altas colinas. Los hombres lo bautizaron como la Ensenada Anzac. Los turcos nos recibieron con metralla barriendo el mar, aunque alcanzó a muy pocos de nosotros. No parecía que hubiera una gran organización en la costa. De hecho, era pura desorganización. Al intentar salir de la Ensenada Anzac, aumentaron brutalmente las bajas. William Malone, neozelandés, culpó a la estupidez y a la incompetencia de los oficiales australianos. El general Brown no tenía una posición defensiva ni un plan, solo la asesina idea de lanzar a las tropas de la garganta de la cresta hasta el interior del bosque. Anzacs desembarcaron en el lugar equivocado. 8.000 hombres llegaron con grandes dificultades a la costa, a una estrecha franja de arena cercada por altas colinas. Los hombres lo bautizaron como la Ensenada Anzac. Los turcos nos recibieron con metralla barriendo el mar, aunque alcanzó a muy pocos de nosotros. No parecía que hubiera una gran organización en la costa. De hecho, era pura desorganización. Al intentar salir de la Ensenada Anzac, aumentaron brutalmente las bajas. William Malone, neozelandés, culpó a la estupidez y a la incompetencia de los oficiales australianos. El general Brown no tenía una posición defensiva ni un plan, solo la asesina idea de lanzar a las tropas de la garganta de la cresta hasta el interior del bosque. Fue en estas colinas turcas donde se forjaron las identidades australiana y neozelandesa. Estábamos cantando "Esta parte del mundo nos pertenece", y hubo grandes vítores cuando trepamos por una colina tan empinada en algunas partes que solo podíamos subirla gateando. Saltamos por encima de una ametralladora, los hombres caían a mi alrededor. Era una locura salvaje, emocionante. Los Anzacs lo hubieran tenido más fácil de haberlo dejado en manos del general alemán Liman von Sanders. Él comandaba las tropas que se encontraban a unos 15 kilómetros para un ataque que nunca tuvo lugar. Pero un oficial turco de 34 años, Mustafa Kemal, trepó hasta la cresta de Chanak Bayir y vio que las tropas Anzac se estaban aproximando mientras sus hombres huían.
¿Por qué huís?, les pregunté. El enemigo, señor, contestaron. No debéis huir del enemigo. Nos hemos quedado sin munición, replicaron. Les ordené que calaran la bayoneta y se agacharan. Cuando lo hicieron, el enemigo hizo lo mismo. Habíamos ganado tiempo. Mustafa Kemal dio una orden muy severa. No os ordeno que ataquéis. Os ordeno que muráis. Cuando nosotros hayamos muerto, otras unidades y comandantes ocuparán nuestro lugar. Le envió una dura carta a Enver Pasha, maldiciendo a sus aliados alemanes. Liman von Sanders no conocía ni nuestro ejército ni nuestro país, y no tuvo tiempo para estudiar la situación. Les recomiendo que no confíe en la capacidad mental de los alemanes comandados por von Sanders, ya que ni su corazón ni su alma están centrados como los nuestros. Parte del interés de Alemania por la Turquía otomana se debía al hecho de compartir un enemigo común, Rusia. La situación de Turquía, controlando el estrecho de los Dardanelos, le daba el poder de encerrar a Rusia en el Mar Negro. Y Turquía compartía una volátil frontera con Rusia en el Cáucaso. Rusia es el ancestral enemigo del Imperio Otomano y su gran deseo es la posesión de Constantinopla. En otros tiempos, el Imperio Otomano se extendía desde la península arábiga hasta las puertas de Viena, pero había perdido un tercio de su territorio en una sucesión de desastrosas guerras. El Imperio Otomano era el enfermo de Europa, arruinado y al borde del colapso. Las grandes potencias nos tienen cogidos por el cuello. El gobierno no puede pagar los salarios mensuales. Todos los servicios públicos están bajo el control del privilegiado capital extranjero. Sería muy fácil que un patriota se volviera loco. Pero un grupo de reformistas nacionalistas planeaban cortar de raíz la putrefacción, los jóvenes turcos. En 1909 reemplazaron al sultán por su hermano, un títere, y empezaron un programa de modernización. Buscaban un aliado para mantener alejados a los depredadores y financiar el futuro. El ambicioso ministro de la guerra favorecía a Alemania. Con tan solo 32 años, Enver Pasha había ido escalando posiciones casándose con una sobrina del sultán y vivía rodeado de lujos en Constantinopla, también conocida como Estambul. Enver Pasha había sido agregado militar en Berlín. Los alemanes tenían el poder que necesitaba su país. Vi un desfile de 33.000 soldados alemanes. Era tan excelente que se me hacía la boca agua. La razón de que me guste Alemania no es sentimental, sino porque no es un peligro para mi querido país. Al contrario, los intereses de nuestros dos países van de la mano. Helmut von Moltke, jefe del Estado Mayor Conjunto alemán, descartó a Turquía como posible aliado. Turquía no tiene ningún valor militar. Si Turquía fue descrita antes como un enfermo, ahora debe serlo como un moribundo. El extravagante barón Max von Hoppenheim obligó al Kaiser a considerarlo. Palabras de ficción del novelista John Bushan, pero basadas en el temor real a una guerra santa islámica. A finales de 1914, Enver miraba al este. Tenía grandes ideas, tanto para la yihad como para unificar a los pueblos turcos. Más allá de las fronteras hay hermanos que esperan ser liberados y pedazos de la madre patria que deben ser redimidos. Casi 40 años antes, Rusia había robado una zona del este de Turquía junto a su frontera caucásica. Enver quería desesperadamente echar a los rusos de tierra turca. Pero era una zona en la que abundaban las fricciones étnicas. Rusos, turcos, georgianos, kurdos y en ambos lados de la frontera, armenios cristianos. Las lealtades en el Cáucaso eran difíciles de adivinar y de garantizar.
Aquí, en noviembre de 1914, en el castillo de Erzurum, alentado por los alemanes, Enver Pasha tomó una decisión clave. A pesar de que se estaba acercando el invierno, lanzó su ejército contra los rusos. Ahora jugaba la carta del Islam. 300 millones de musulmanes están sufriendo bajo sus cadenas y todos nuestros antiguos compatriotas están rezando por nuestra victoria y éxito. Feliz es aquel que cae por la religión y la madre patria. Adelante, siempre adelante, por la victoria, la fama, el martirio y el paraíso. En diciembre de 1914, el 9º cuerpo del ejército turco marchó por los altos pasos de las montañas Tangalau Akbar. El objetivo era caer sobre la ciudad de Sarikamish y rodear a los rusos. Al principio los rusos se asustaron y se retiraron. La arriesgada jugada de Enver casi le da resultado. Pero entonces descendió la temperatura y los turcos avanzaban penosamente en unas condiciones cada vez peores. Enver intentó darles ánimos. Veo que no tenéis zapatos ni abrigos apropiados, pero el enemigo os teme. Los alemanes se quejaron de nuestra lentitud, pero la nieve era muy profunda. Los soldados se perdían por la noche, algunos intentaban encender fuegos, pero muchos se quedaban dormidos para no volver a despertar. Por la mañana vimos que la mitad de la división había muerto por congelación. De salud, solo quedan 40 o 50 esqueletos. Las más guapas fueron víctimas de la lujuria de sus carceleros. Las más feas sucumbieron a los golpes, al hambre y a la sed. Todos los días salen de Alepo más de 100 cadáveres. En total se calcula que murieron unos 800.000 armenios. Si fue un genocidio ordenado por el gobierno, aún sigue siendo tema de furiosos debates. Los turcos negaron la acusación, diciendo que los armenios murieron de frío, hambre y por acciones de oficiales incontrolados. En junio de 1916, Mehmet Talat, el ministro del Interior que había dado la orden de deportación, comentó en un periódico el papel de Turquía en el desastre. La expulsión de los armenios se había convertido en una necesidad militar, pero por desgracia y por culpa de oficiales incontrolados, se cometieron graves excesos al cumplir con dicha orden. En ese momento el ministro hizo una pausa y se tapó los ojos con la mano, como si quisiera evitar contemplar la terrible imagen, para luego proseguir. No somos salvajes, pero la seguridad de Turquía debe predominar sobre cualquier otra consideración. El 3 de enero de 1915, el zar ruso, aterrorizado por el avance turco por Sarikamish, urgió a los aliados para que atacaran Turquía. Los británicos se mostraron de acuerdo. Esta es una de las más grandes campañas de la historia. Piensen en lo que representa Constantinopla para Oriente. Es más que Londres, París y Berlín, todo en uno para Occidente. Piensen en lo que significaría su caída. Esta era una batalla que podría cambiar el curso de la guerra. Podría cortar la ruta de Alemania al este, abrir los Balcanes y Rusia vía el Mar Negro. Pero antes la Marina tendría que abrirse paso por el estrecho de los Dardanelos. Los franceses insistieron en participar, ya que no querían que los británicos dominaran el Mediterráneo. El 18 de marzo de 1915, una flota conjunta franco-británica atacó los Dardanelos. El buque insignia fue alcanzado por un gran número de proyectiles de grueso calibre, fue alcanzada la torreta y murieron todos sus servidores. Las llamas no perdonaban nada.
Nuestros jóvenes, que unos minutos antes estaban tan alertas y mostraban tanto valor, solo eran esqueletos que yacían sobre la cubierta, ennegrecidos, carbonizados. Aún más humillante que la de Galípoli. Todo ha terminado. Es una lástima. Nunca olvidaré la mañana de la rendición. Nos dedicamos a la melancólica tarea de la destrucción. Pobres artilleros. Algunos estaban llorando cuando saltaban por los aires los cañones que con tanto orgullo habían atendido. Los turcos entraron a mediodía y tomaron la posición. Junto a las aguas de Babilonia, nos sentamos a llorar. El mariscal de campo von der Goltz murió de tifus antes de la victoria turca en Kut. Pero estaba de acuerdo con algo que había escrito, una opinión extrañamente moderna y profética. Para mí, la actual guerra solo es el principio de un largo cambio histórico, el final del cual será la derrota de la posición mundial de Inglaterra. El sello del siglo XX tiene que ser la revolución de las razas de color contra el imperialismo colonial de Europa. La tarde después de la caída, turcos y árabes avanzaron por las estrechas calles de la ciudad hasta donde habíamos enterrado pocos días antes al querido mariscal de campo. El comandante turco quería informar de la caída de Kut el Amara al líder muerto, ya que suya era la victoria. Townsend fue enviado a un cómodo cautiverio en Constantinopla. Durante el asedio, 1.750 de sus soldados británicos e indios murieron, pero lo peor estaba por venir. 12.000 hombres marchaban por el desierto hacia Bagdad. Un gran porcentaje de los hombres estaban agotados y no podían avanzar un centímetro más. Estaban echados en el suelo, sufriendo de fiebre y disentería, y estaban cubiertos de pies a cabeza de suciedad y moscas. Al finalizar la guerra, más de 4.000 veteranos de Kut habían muerto en campos de prisioneros, víctimas de negligencias deliberadas por parte de Turquía y de Gran Bretaña. No volveremos nunca, muchachos, no volveremos nunca. El campamento es un aburrimiento, muchachos. Cada día es más aburrido. Cerrad las puertas de la tienda. Poned un letrero en la puerta. Estamos haciendo el petate para ir al Ritz. Y nunca volveremos. Nunca. Desde el principio, los aliados habían dado por perdido al Imperio Otomano, pero luego sufrieron grandes derrotas a sus manos. El desembarco británico en la playa V fue muy mal. El plan consistía en que el barco River Clyde se acercara a la playa con la bodega no llena de carbón, sino de hombres. Pero encalló antes de llegar, exponiendo a los británicos a un fuego arrollador por parte de los turcos. Los comandantes enemigos enviaban a sus hombres por las rampas. Pero no podían escapar a las balas turcas. Nuestro fuego era muy eficaz, aniquilando al enemigo en el mar. La playa V estaba llena de cadáveres de enemigos como si fueran bancos de peces. El color del mar cambió debido a la sangre derramada. Los otros desembarcos fueron según lo previsto, pero el éxito inicial no fue explotado inmediatamente. La campaña aliada, bajo el mando del general Sir Ian Hamilton, fue un fracaso debido a la falta de coordinación. Al igual que en el frente occidental, ambos bandos se prepararon para una amarga guerra de trincheras.
Aquí, un cámara australiano vuelve para ayudar a su ayudante sometido al fuego enemigo. El oficial francés Jean Giraudoux observó cómo la guerra era cada vez más brutal. Los australianos masacraron a los turcos. Un australiano me dijo que los turcos eran su enemigo nacional. En Galípoli las condiciones eran terribles. Calor intenso, un frío penetrante, muy poca agua. El comandante Burch escribió a su madre. Respetable señora, sentado sin ningún miedo a unos 200 metros de 2 millones de turcos sedientos de sangre, cojo la pluma. He olvidado decir que estoy en una trinchera de unos 2 metros. Hace mucho calor y yo tengo sed. Lo único que podemos beber es el agua procedente de un pozo asqueroso y sabe como si dentro hubiera una mula muerta. Sin embargo, no... Primera Guerra Mundial. En el nombre de Alá. El Kaiser había estado cultivando al Imperio Otomano mucho antes de que empezara la guerra. Llevaba un fez en las visitas de Estado. Le apodaban Haji Wilhelm y corría el rumor de que se había convertido a la fe islámica y había realizado el peregrinaje a la Meca. Los 300 millones de musulmanes esparcidos por todo el mundo pueden estar seguros de que el emperador alemán es, y siempre lo será, su amigo. Parte del interés de Alemania por la Turquía otomana se debía al hecho de compartir un enemigo común, Rusia. La situación de Turquía, controlando el estrecho de los Dardanelos, le daba el poder de encerrar a Rusia en el Mar Negro. Y Turquía compartía una volátil frontera con Rusia en el Cáucaso. Rusia es el ancestral enemigo del Imperio Otomano y su gran deseo es la posesión de Constantinopla. En otros tiempos, el Imperio Otomano se extendía desde la península arábiga hasta las puertas de Viena, pero había perdido un tercio de su territorio en una sucesión de desastrosas guerras. El Imperio Otomano era el enfermo de Europa, arruinado y al borde del colapso. Las grandes potencias nos tienen cogidos por el cuello. El gobierno no puede pagar los salarios mensuales. Todos los servicios públicos están bajo el control del privilegiado capital extranjero. Sería muy fácil que un patriota se volviera loco. Pero un grupo de reformistas nacionalistas planeaban cortar de raíz la putrefacción, los jóvenes turcos. En 1909 reemplazaron al sultán por su hermano, un títere, y empezaron un programa de modernización. Buscaban un aliado para mantener alejados a los depredadores y financiar el futuro. El ambicioso ministro de la guerra favorecía a Alemania. Con tan solo 32 años, Enver Pasha había ido escalando posiciones casándose con una sobrina del sultán y vivía rodeado de lujos en Constantinopla, también conocida como Estambul. Enver William Malone, neozelandés, culpó a la estupidez y a la incompetencia de los oficiales australianos. El general Brown no tenía una posición defensiva ni un plan, solo la asesina idea de lanzar a las tropas de la garganta de la cresta hasta el interior del bosque. Fue en estas colinas turcas donde se forjaron las identidades australiana y neozelandesa. Estábamos cantando "Esta parte del mundo nos pertenece".
Y hubo grandes vítores cuando trepamos por una colina tan empinada en algunas partes que solo podíamos subirla gateando. Saltamos por encima de una ametralladora. Los hombres caían a mi alrededor. Era una locura salvaje, emocionante. Los Anzacs lo hubieran tenido más fácil de haberlo dejado en manos del general alemán Liman von Sanders. Él comandaba las tropas que se encontraban a unos 15 kilómetros para un ataque que nunca tuvo lugar. Pero un oficial turco de 34 años, Mustafa Kemal, trepó hasta la cresta de Çanak Bayır y vio que las tropas Anzac se estaban aproximando mientras sus hombres huían. ¿Por qué huís?, les pregunté. El enemigo, señor, contestaron. No debéis huir del enemigo. Nos hemos quedado sin munición, replicaron. Les ordené que calaran la bayoneta y se agacharan. Cuando lo hicieron, el enemigo hizo lo mismo. Habíamos ganado tiempo. Mustafa Kemal dio una orden muy severa. No os ordeno que ataquéis. Os ordeno que muráis. Cuando nosotros hayamos muerto, otras unidades y comandantes ocuparán nuestro lugar. Le envió una dura carta a Enver Pasha, maldiciendo a sus aliados alemanes. Liman von Sanders no conocía ni nuestro ejército ni nuestro país, y no tuvo tiempo para estudiar la situación. Les recomiendo que no confíen en la capacidad mental de los alemanes comandados por von Sanders, ya que ni su corazón ni su alma están centrados como los nuestros en la defensa de nuestro país. Los turcos frenaron el avance de los Anzacs en la ensenada. Gallipoli hizo de Mustafa Kemal un héroe. 8 años más tarde se convertiría en el líder de su país, ganándose el apodo de Atatürk, padre de los turcos. El desembarco británico en la playa V fue muy mal. El plan consistía en que el barco River Clyde se acercara a la playa con la bodega no llena de carbón, sino de hombres. Pero encalló antes de llegar, exponiendo a los británicos a un fuego arrollador por parte de los turcos. Era pura desorganización. Al intentar salir de la ensenada Anzac, aumentaron brutalmente las bajas. William Malone, neozelandés, culpó a la estupidez y a la incompetencia de los oficiales australianos. El general Brown no tenía una posición defensiva ni un plan, solo la asesina idea de lanzar a las tropas de la garganta de la cresta hasta el interior del bosque. Fue en estas colinas turcas donde se forjaron las identidades australiana y neozelandesa. Estábamos cantando "Esta parte del mundo nos pertenece", y hubo grandes vítores cuando trepamos por una colina tan empinada en algunas partes que solo podíamos subirla gateando. Saltamos por encima de una ametralladora. Los hombres caían a mi alrededor. Era una locura salvaje, emocionante. Los Anzacs lo hubieran tenido más fácil de haberlo dejado en manos del general alemán Liman von Sanders. Él comandaba las tropas que se encontraban a unos 15 kilómetros para un ataque que nunca tuvo lugar. Pero un oficial turco de 34 años, Mustafa Kemal, trepó hasta la cresta de Çanak Bayır y vio que las tropas Anzac se estaban aproximando mientras sus hombres huían. ¿Por qué huís?, les pregunté. El enemigo, señor, contestaron. No debéis huir del enemigo. Nos hemos quedado sin munición, replicaron. Les ordené que calaran la bayoneta y se agacharan. Cuando lo hicieron, el enemigo hizo lo mismo. Habíamos ganado tiempo. Mustafa Kemal dio una orden muy severa. No os ordeno que ataquéis. Os ordeno que muráis. Cuando nosotros hayamos muerto, otras unidades y comandantes ocuparán nuestro lugar. Le envió una dura carta a Enver Pasha, maldiciendo a sus aliados alemanes. Liman von Sanders no conocía ni nuestro ejército ni nuestro país, y no tuvo tiempo para estudiar la situación. Les recomiendo que no confíen en la capacidad mental de los alemanes comandados por von Sanders, ya que ni su corazón ni su alma están centrados como los nuestros en la defensa de nuestro país. Los turcos frenaron el avance de los Anzacs en la ensenada. Gallipoli hizo de Mustafa Kemal un héroe. 8 años más tarde se convertiría en el líder de su país, ganándose el apodo de Atatürk, padre de los turcos.
El desembarco británico en la playa V fue muy mal. El plan consistía en que el barco River Clyde se acercara a la playa con la bodega no llena de carbón, sino de oro. La tensión entre los turcos y su población armenia no era nada nuevo. Pero ahora Turquía temía que los armenios lucharan por su independencia. De todos los países, los armenios se apresuran a alistarse en el glorioso ejército ruso. Que los pueblos que siguen bajo el yugo turco consigan la libertad. Que el pueblo armenio de Turquía, que ha sufrido por la fe de Cristo, reciba la resurrección de una nueva vida en libertad bajo la protección de Rusia. Los rusos estaban avanzando y los turcos se retiraban por zonas armenias. La resistencia armenia local era más imaginaria que real. Los turcos respondieron con un desproporcionado ataque preventivo. Mehmet Talat, ministro del Interior turco, aprobó el siguiente decreto el 26 de mayo de 1915. Debido a que algunos de los armenios que viven cerca de las zonas de guerra han atacado a las fuerzas militares y a la población inocente, se han tomado ciertas medidas, entre ellas la deportación de los armenios. El embajador alemán en Turquía, el barón von Wagenheim, advirtió a Berlín del inminente desastre. Tal deportación masiva a un destino a cientos de kilómetros, sin los suficientes medios de transporte, por zonas que no ofrecen alojamiento ni alimentos y donde abundan las epidemias como el tifus, costarán muchas vidas, especialmente entre las mujeres y los niños. La ciudad de Harput, punto de tránsito clave en el obligado éxodo de los armenios. Miles pasaron por aquí para exiliarse en Siria, entonces parte del Imperio Otomano. Daisy Atkinson, misionera norteamericana, vio imágenes terribles en Harput. Miles se apiñaban, la mayoría mujeres y niños, enfermos por todas partes. Esta gente llevaba caminando 6 semanas. No saben a dónde tienen que ir. Le han atacado, robado y matado. Armin T. Wegner, un oficial médico alemán destinado en Turquía, fotografió la tragedia de los armenios. Y el cónsul norteamericano informó a su embajador. Tengo que informar de una de las mayores tragedias de la historia. Se descubrió un movimiento revolucionario de algunos de los armenios y se tomaron severas medidas para abortarlo. No se hizo ninguna distinción entre los que eran inocentes y los sospechosos de participar en el movimiento.